Hola chicos, en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre la metodología de la investigación de operaciones y vamos a ejemplificar cada uno de los pasos con un pequeño modelo. Ok, el modelo que vamos a estar trabajando habla sobre un gerente de un banco que quiere reducir los gastos relacionados con los salarios de los cajeros mientras mantiene un nivel adecuado de servicio al cliente. Entonces, el primer paso es formular el problema. ¿Cómo podríamos describir los objetivos del banco, ¿no? Aquí presento tres maneras. Podría ser que el banco quisiera minimizar el costo semanal de los salarios, necesario para que el promedio tiempo de espera de un cliente en la cola sea a lo más de 3 minutos, o que asegurar que solamente el 5% de todos los clientes tenga que esperar más de 3 minutos, o sea, todos los demás tendrían menos tiempo, ¿no? O que hay un cierto costo, como que el banco está dispuesto a gastar 20,000 pesos a la semana en salarios de los cajeros para minimizar el tiempo promedio que un cliente tiene que esperar en la cola frente a ventanilla. Entonces, hay distintas maneras de un mismo objetivo irlo trabajando. Luego, el paso 2 es observar el sistema. Lo que tenemos que hacer es identificar pues todos los aspectos del funcionamiento del banco que van a influir para que se pueda llevar a cabo este objetivo, ¿no? O sea, cuáles son los aspectos que son importantes a considerar en este problema y hay que estimar, bueno, hay que medir y hay que estimar estos valores, ¿no? Por ejemplo, cosas que serían interesantes en este problema en particular es cuántos clientes llegan en promedio al banco cada hora, a cuántos clientes puede atender en promedio un cajero en una hora, o si los clientes frecuentemente se cambian a la cola más corta, ¿no? Si en vez de haber una sola fila hay varias, si se están intercambiando entre ellos, ¿no? Y de estos hay muchas cosas que considerar, ¿no? Pues si del momento del día depende la tasa de llegada de los clientes, si la rapidez del servicio a un cliente depende del número de clientes que ya ha atendido el cajero, eh, si los clientes permanecen siempre en su fila o se les permite intercambiar si es que hay varias filas, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya identificamos y observamos el sistema, hicimos las mediciones, lo que tenemos que hacer es formular el modelo. Entonces, lo que nos gustaría predecir es alguna variable como de este estilo, ¿no? Como WQ, que es el tiempo promedio que pasará un cliente en la cola, o P, una probabilidad de que un cliente tenga que esperar más de 3 minutos, y queremos estimar o predecir estos valores con base en algunos parámetros como lambda, que es el número de clientes que llega al banco cada hora en promedio, o mu, que es el promedio del número de clientes a los cuales un cajero puede atender en una hora, o S, que es el número de cajeros en el banco. Además hay que considerar pues cuál es la configuración de los cajeros y la manera en la cual los clientes se forman en las filas, ¿no? Si hay una unifila y de ahí se va distribuyendo, o si hay varias filas para cada uno de los cajeros, etcétera. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay varios tipos de modelos. Un modelo que relaciona estos parámetros en un objeto matemático, como puede ser una ecuación, un conjunto, eh, una variable aleatoria, etcétera, se le conoce como un modelo analítico, ¿no? Entonces, de hecho, para este problema en particular, se puede mostrar que si hay solamente un cajero y con condiciones más o menos razonables, WQ, que es el tiempo promedio que un cliente espera en la cola, está dado por lambda entre mu por mu menos lambda, donde lambda es el número promedio de clientes que llegan al banco cada hora y mu es el promedio del número de clientes a los cuales un cajero puede atender en una hora. Entonces, cuando hay solamente un cajero, pues ese es un buen modelo, ¿no? Se puede mostrar que funciona bastante bien. Sin embargo, muchas situaciones pues, son tan complejas que no existe un modelo analítico que sea manejable. O sea, se puede plantear un modelo, pero es tan complejo, tan complicado, tan lleno de variables, que simplemente no lo podríamos resolver, ¿no? Por ejemplo, si los clientes cambian entre las colas, no hay una ecuación matemática sencilla que se pueda usar y trabajar, ¿no? Y en estos casos
hay que crear un modelo de simulación. Lo que se hace es que se simula todo el proceso en la computadora y después se intenta, mediante técnicas estadísticas, aproximar el comportamiento del sistema. Bueno, una vez que ya formulamos el modelo, lo que hay que hacer es verificarlo, ¿no? O sea, ahora lo que nos toca es, pues, ver, vamos a suponer que la ecuación anterior es válida, ¿no? En nuestro banco que funciona bien, ¿no? Y entonces, pues, podríamos sustituir las estimaciones de los parámetros en esta ecuación y ver qué tan bien predice los valores de WQ. Aquí hay que tener cuidado porque si las predicciones no se acercan a los valores reales, entonces seguramente nuestro modelo no es correcto y habría que revisarlo o revisar la manera en la que estimamos los datos, porque también puede haber muchos errores al estimar los datos. Y aun si el modelo se ajusta, hay que tener cuidado porque podría suceder que este modelo funciona solamente cuando hay poca gente y los días que estuvimos midiendo hubo poca gente, pero si de repente hubiera un aumento sustancial de personas, pues ya no aplicaría, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Después de haber verificado el modelo, entonces tenemos que seleccionar cuál es la alternativa adecuada, ¿no? Entonces podríamos definir, por ejemplo, una política salarial que minimiza los costos semanales necesarios para que ningún cliente esté más de 3 minutos en la cola, pero a veces estas opciones tienen restricciones, ¿no? Por ejemplo, los salarios mínimos. Podría ser que la propuesta de nuestra política salarial sea menor que el salario mínimo y entonces ya no sería factible, ¿no? De igual manera, a veces pueden surgir ideas como esquemas de contratación, ¿no? Por ejemplo, vamos a contratar de tiempo completo y de medio tiempo, ¿no? Pero pues vamos a suponer, por ejemplo, que los trabajadores de medio tiempo, pues como no tienen tanta experiencia, trabajan más despacio que los de tiempo completo y entonces vamos restringiendo un poquito el problema. En este caso, lo que querríamos sería minimizar el tiempo promedio que pasa un cliente en espera, sujeto a dos restricciones, ¿no? Que se puede gastar 20,000 pesos en los salarios de los cajeros y que los cajeros de medio tiempo solo pueden cubrir la mitad de horas semanalmente, ¿no? Son de medio tiempo, ¿no? Ahora, frecuentemente es imposible o muy costoso computacionalmente o simplemente no hay manera, nos faltan un poco de matemáticas para determinar la mejor alternativa o a veces simplemente no existe. Por ejemplo, si quisiéramos comprar una computadora, pues nos gustaría que sea económica, que sea fácil de usar, que tenga mucho software ya instalado útil y que sea muy rápida, ¿no? Y podría ser que ninguna sea la mejor con respecto a esas cuatro cualidades, ¿no? Pero podría ser que alguna sí sea, una sea la más económica y tiene mucho software, pero pues no sea muy sencillo de ocupar o sea algo lenta, ¿no? Entonces ahí siempre vale la pena preguntarse si tiene sentido que haya un solo objetivo que sea el mejor de todos. A veces no existe un mejor y puede haber varios mejores, en particular cuando estamos atacando distintos objetivos. Y bueno, en estos casos en general existen métodos de solución heurísticos que permiten determinar con un costo de cómputo suficientemente bueno alternativas pues no tan malas, ¿no? O sea, posiblemente no las óptimas, pero no muy lejanas a un óptimo. Y bueno, una vez que ya seleccionamos la alternativa adecuada, pues se tiene que presentar los resultados y conclusiones. Usualmente las personas que hacen este tipo de análisis no son las que toman las decisiones, ¿no? Entonces, siempre esa parte posiblemente les toca a gente más en el área gerencial o cosas así. Y este paso, a pesar de no ser pues analítico o parecer que no tiene que ver mucho con las matemáticas, es sumamente importante para resolver el problema. Frecuentemente pasa que la persona que hace el modelado matemático no expresa en un lenguaje adecuado el modelo, el análisis, las recomendaciones, las alternativas, y entonces pues todo el trabajo será desechado simplemente porque no se entiende, ¿no? Entonces es súper importante presentar los resultados de manera adecuada para pues, que tenga sentido todo el estudio. Finalmente, el último paso es implementar y evaluar. Una vez que ya se acepta el estudio,
y, y se decide que atender las recomendaciones, entonces pues habrá que implementarlas y evaluarlas, ¿no? Entonces hay que vigilar constantemente el sistema y frecuentemente hay que actualizar nuestros datos con respecto al nuevo sistema que se está generando ya con estas soluciones, ¿no? Por ejemplo, si el objetivo era asegurar que a lo más 5% de los clientes tienen que esperar más de 3 minutos en la fila y después de la implementación observamos que más del 80% esperan más de 3 minutos, entonces algo salió mal en el modelo. Puede ser que haya variables que no hayamos considerado o simplemente que definimos de manera incompleta o incorrecta eh, los parámetros del modelo y en ese caso pues habrá que volver a plantear el modelo.